Esto es La Quisquillosa. Quisquillosa, 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 quisquillosa. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Contrainformación desde la cloaca. Por dentro, no te lo puedo explicar. Este es un programa de Radio Cuco. Para entender de qué va. Lo que saco de adentro es pura necesidad. Siempre hay algún secreto que me pide. Quisquillosa. Soy una persona como tú, pero tengo mejores cosas que hacer que holgazanear y joder mi cabeza. Vagar con muertos vivientes, aspirar mierda blanca por mi nariz, desmayarme en los conciertos. Ni siquiera pienso en el speed, eso es algo que no necesito. Tengo una vida recta, straight edge. Esta es la letra en castellano de la canción que estamos escuchando ahora mismo, Straight Edge de Minor Threat. A partir de aquella canción se da nombre a un movimiento más allá de la música, a una filosofía de vida. Mantenerse consciente, alejado de alcohol y drogas. Mantenerse despierto para poder enfrentar a un sistema que nos ataca y reprime. Si quieres conocer más sobre lo que es el Straight Edge, quédate con nosotras que te interesa esta entrevista. Tenemos con nosotros a Javier, miembro de la Asamblea Straight de Valladolid. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar con la entrevista. Empezaremos pues bueno, con lo básico. ¿Qué es el Straight Edge? Defínenos Straight Edge. Vale, el Straight Edge, digamos que es está dentro del hardcore y se suele decir que es una subcultura, que lo que hace esta subcultura es buscar no apoyarte en bebidas alcohólicas, en drogas, en tabaco, para ser tú mismo y para mantener, digamos, que tus relaciones personales sean mejores. Uh-huh. Uh-huh. Eso es, digamos que fue en su principio el Straight Edge allí por finales de los años 70. Uh-huh. Luego el Straight Edge ha ido evolucionando pues eso, desde el 79 hasta ahora. Digamos que tuvo su parte alta, ha tenido un pequeño bajón y ahora parece que está empezando a resurgir otra vez. Ajá. Sí que nos has comentado ahora un poco lo de que surge a finales de los 70, principios de los 80. Uh-huh. Cuéntanos un poco más en detalle cómo al calor del hardcore, de bandas como, bueno, ya iremos comentando, pero de bandas como Minor Threat y así, que es como el que le da el nombre al movimiento. ¿Cómo se genera ese caldo de cultivo para que surja esta subcultura y cuál ha sido la evolución desde ese entonces? Vale, digamos que el Straight Edge surge a raíz, hay una juventud que no le gusta la parte del punk que en ese momento estaba, lo que es esa parte, digamos que un poco nihilista, de no hay futuro, que por aquel entonces estaba. Hay una curiosidad, digamos que las dos personas que van a surgir en el movimiento va a ser Ian McCain, que es el cantante de los Minor Threat, uh-huh. Y luego Henry Rollins, el que después se unirá a Black Flag. Uh-huh. Estos dos amigos, además del instituto y de la universidad, tienen un punto, digamos, de influencia, que es un cantante, que es Ted Nugent. Uh-huh. Ted Nugent era, digamos que el único cantante que en aquella época abogaba por el no consumo de alcohol y no consumo de drogas para vivir. Tanto Ian como Henry
recogen esa influencia y Ian es el que más, digamos que más la sigue, y es cuando crea la letra de Straight Edge, donde lo dice abiertamente que él no no necesita consumir cocaína para vivir, que es una persona y con eso vale. O sea, digamos que esa es la base. Luego está es que digamos que el nacer del movimiento es como muy de anécdotas. O sea, esa es la primera anécdota, que el movimiento surge de la letra de una canción, la gente se identifica y empiezan a no consumir drogas, mejorar las relaciones personales, y luego está la famosa X, que es cómo se reconoce la gente, que se reconocían por la X. La X la anécdota es que estos grupos abogan porque los menores puedan entrar en los conciertos. Había una ley en Estados Unidos que en aquellos locales donde había conciertos no podían entrar los menores de 21 años para que no consumieran alcohol. Entonces, digamos que hay grupos que llegan a un acuerdo con la gente de la sala, que es de ponerle X a los menores para que no se les sirva alcohol. Entonces, los mayores de edad también se dan cuenta de ese detalle y adoptan la X. Y la X se ha quedado como símbolo del movimiento. Eso es como el origen, un poco dos anécdotas alrededor de cuándo surge y cómo surge y el por qué. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, o sea, ¿cuál ha sido la evolución? Porque hablabas como de un momento muy de expansión y un movimiento más de depresión en el que no lo abraza mucha gente, este movimiento. Cuéntanos un poco sobre la evolución, porque también ha habido zonas del mundo en el que ha sido como muy abrazado y zonas del mundo en el que prácticamente no había. Cuéntanos. Sí. Vale, no, a ver, es como todo de la música. Hay es lo que comentaba al principio, el straight edge al final es una forma de vida. Entonces, como es tu forma de vida, es algo vivencial, transmites lo que vives a través de, en este caso era Ian McCain, a través de la música, pues lo mismo empiezan a hacer otra gente. En un principio, a principios de los años 80, sí, ya se empieza a meter el veganismo a través del grupo de los Yoga Today, que hablan de ello, porque igual que consideran que hay dos vertientes aquí, digamos dos pensamientos, uno que es no tomo drogas, no fumo, no bebo, ya empieza también la alimentación. La alimentación se sabe que a los animales se le dan distintos medicamentos, distintas sustancias para que crezcan. Entonces ahí surge si mi cuerpo no está bien a través de mi comida, no voy a comer eso. Y luego también está la forma de si no me gusta que me exploten, no voy a explotar yo a los animales. Entonces ahí ya empieza el veganismo. Luego, a lo largo del tiempo, es cuando ya ha empezado a hablarse del feminismo, que también se hizo a finales de los años 90, que hay referencias en grupos punkis feministas que empiezan a surgir. Pues lo mismo, se empieza a meter el movimiento LGTBI y ahora también hay incluso movimientos políticos. La anécdota o el curioso es, hay un movimiento straight edge en Israel que está apoyando al pueblo palestino y el nombre es lo de Abajo el Muro. Entonces, es la evolución del straight edge, como al ser algo vivencial, algo filosófico, pues lo empapas. O sea, hay una parte que te empapa a ti por la música, por lo que estás escuchando,
Y luego otra cosa que es, tú le empapas a él por lo que estás viviendo, por lo que te preocupa, por las soluciones que buscas. Ajá. Sí, al final, dentro de este movimiento, al ser un movimiento en el que lo que se persigue es ser consciente de la realidad y que nadie y que nada pueda contaminar esa realidad en ti, eres permeable a las personas que son oprimidas alrededor tuyo, a las problemáticas sociales, etcétera. Exacto. Luego, la parte oscura, que es cuando empieza un poco la decadencia, es la época del hardline. Uh-huh. El hardline es un grupo, hay una, digamos, escisión del straight edge, que se les llama militantes, que es un grupo que dice que hay que ser straight edge, la línea straight edge está y tienes que ser straight edge. O sea, es la obligación de ser straight edge, la línea dura. Es incluso una línea en la que se lleva incluso a utilizar la violencia como forma de imponer el straight edge. Y luego la otra parte, que se les empezó a llamar la parte positiva, que es yo soy straight edge, puedes tú serlo o no serlo, pero no te lo voy a imponer. Entonces creemos que allí es donde empieza un poco la leyenda negra del straight edge. Claro, que muchas veces cuando la gente desde fuera ve el movimiento straight edge como algo muy rígido o moralista, puede ser debido a esa parte hardline del movimiento. Sí, puede ser. O sea, se nos ha tachado y se nos tacha de dogmáticos, uh-huh, de duros, de moralistas. Pero al final, si ves desde, digamos, que año 2000, que es la parte más fuerte aquí en España, hasta 2018, cuando comienza un poco ya casi la desaparición como movimiento, o sea, como movimiento, no, la música sigue existiendo, sigue habiendo bandas, sigue habiendo distribuidoras, eso es lo que sigue muy intacto, el movimiento, pues digamos que arrastra eso, pero al final lo que tienes que ver es si esa parte de querer imponer las ideas arrastró la mala fama. Uh-huh. La primera frontera era el mar, la frontera al mur de la ciutat, línia invisible que separa els estats, i la frontera ja no és mar. La tribu vol la immunitat, tota enemica de ser exterminat. Frontera ens salven de l'adversitat, les presons lliuren dels nostres pecats. Creus estar al costat o de la barrera, i et conformes no deixar-los entrar, i justifiques la frontera per una falsa seguretat. I ara et queixes que ja res és com era, i que tot canvia a gran velocitat, però no saps que la frontera s'ha desplaçat fins a casa teva. I si el capital vol moviment, però el virus ens té presonats, els nostres cossos són un experiment, tancats a casa per ser explotats, passi el que passi el de seguir consumint, des de la ràdio ens inunden amb por. Si vols un rider, t'ho porta al llit, millor no surtis del teu menjador. Creus estar al costat o de la barrera, i et conformes no deixar-los entrar, i justifiques la frontera per una falsa seguretat, i ara et queixes de que ja és com era, i que tot canvia a gran velocitat. Has hablado ahora un poco de las bandas y eso, y claro, uno se pregunta, dentro del movimiento la música juega un papel importantísimo, porque al final lo hace alrededor de un caldo de cultivo de principios de los 80, alrededor del hardcore, del punk. Dentro del movimiento, ¿qué importancia juega la música? Claro, la música en
es el primer sitio donde ibas, o sea, por donde entrabas al Straight Edge. Esto, por ejemplo, si gente ya de mi edad, pues lo puede ver, por ejemplo, en Valladolid. Hacía años que había un mogollón de bares donde te podías encontrar conciertos todos los fines de semana. O sea, estaba, por ejemplo, el Café Lisboa, la Maraca, que antes de convertirse en la discoteca, pues tenías aquí mogollón de conciertos, tenías las Dagas, el centro social La Polilla también. Sí. Entonces había mogollón de actividad musical, iba la gente, era ese momento de intercambio entre grupo público. El grupo te traía material, o sí que es verdad que es como una piña. Hay un concierto en Valladolid de grupos del País Vasco, te vienen los amigos del COR, por cercanía también te puede venir la gente de Valencia, de Burgos. O sea, hay un intercambio ahí que era lo que se hacía, y que lamentablemente por esa actividad que ha ido bajando en la música, hay que buscar otros modos de que la gente entre en el... Sí, bueno, en ese sentido, pues espacios como Las Dagas, que siguen ofreciendo una oferta musical contracultural, pues hacen un papelón importantísimo, claro, en la ciudad. Exacto, sí. Vale, has hablado un poco de Valladolid ya, vamos a centrarnos un poco más ya en esta asamblea. Háblanos un poco de cómo surge esta organización dentro de Valladolid, cómo os juntáis la gente, qué necesidades veis, incluso un poco, aunque ya lo has comentado, la historia del Straight Edge en Valladolid, que aunque la gente que nos escuche le parezca extraño, tiene bastante historia. Sí, vale, el Straight Edge pues, surge a raíz de ese intercambio que empieza a haber. Aquí en Valladolid se centran un poco en futuro anarcovegano. Luego también el colectivo Amor y Rabia ha estado en distintas épocas. Luego estuvo el colectivo 438, que muchos de sus componentes han girado al anarcoprivativismo. Y luego la parte vegana pues tiene esa clava, que es el colectivo de liberación animal de Valladolid. Y luego surgieron dos espacios, uno que es la Casa Ocupa, que está al lado de Renault, y luego el otro fue Las Dagas. Que luego ya sabemos que esas Dagas originales cerraron y se han vuelto a abrir en un espacio un poco más grande. Luego lo que te comentaba, que al final, como el Straight Edge también surge del punk, y el punk es el famoso háztelo tú mismo. Sí. Aquí hubo principalmente una distribuidora que fue Rompe la Norma, y luego el grupo que más pegó fue Lucha por tu mente. O sea, digamos que ese fue la parte más representativa del Straight Edge en Valladolid. Sí. Sí. No, te iba a preguntar simplemente, recogiendo esa historia que me cuentas, ¿cómo a día de hoy surge la necesidad de reactivar una asamblea Straight en Valladolid? Pues surge hay una parte que es por vivencia personal. O sea, digamos que personalmente había cosas a mi alrededor que no me gustaban, que no me gustan. Dio la casualidad que se publicó un libro titulado Una vida sobria para la revolución, que era justamente lo que digamos que ha empezado a revivir un poco el Straight Edge. Y ante esa necesidad de que el Straight Edge podía estar vivo de nuevo,
primero ver si el Straight Edge tiene futuro aquí en Valladolid, porque, o sea, la escena ha desaparecido. O sea, a lo mejor hay gente de tu edad que le hablas del Straight Edge y te dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Exactamente. Y la historia fue lanzarme a la primera reunión donde la gente que fue, pues sí que tenían algo oído del Straight Edge por digamos que la parte política que tiene, y luego otra gente porque era vegana abiertamente y porque ni consumían alcohol, ni drogas, ni fumaban. Entonces, a raíz de ahí, pues he empezado digamos que a tejer ya el grupo. Tuvimos la presentación el pasado 14 de marzo, donde ya nos dimos a conocer como grupo lo que somos. Somos un grupo antifascista, o sea, somos antirracistas, anticapitalistas y antiespecistas. Somos feministas, antitaurinos, y también tenemos la parte, digamos, esa de personal. Buscamos el respeto, el apoyo mutuo y el enfoque en relaciones significativas, que creemos que es algo que ahora mismo falta. Luego también surgieron otros temas que nos pueden marcar unas líneas de futuro, que, por ejemplo, la gente más joven planteaba espacios de relación, porque al final sigue estando la sombra del bar como zona de relación. Como la única manera de relacionarse. Exactamente. Y estuvimos viendo que a lo mejor lo que falta, o sea, o a lo mejor sí que hay espacios, pero no están lo suficientemente abiertos, o les falta algo para que lleguen a esa gente. Y luego también vimos el móvil como nueva forma de control y posiblemente de adicción. Claro, esto es interesantísimo, porque al final muchas de las nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones vienen con una asimilación sistemática del uso del móvil que les aísla completamente del entorno. Claro, pero luego también es aislarte del entorno, y luego a la hora de relacionarte tú a través de aplicaciones de mensajería o no hay conversación. O sea, las conversaciones se malinterpretan, no se profundizan. O sea, eso nos surgieron como posibles vías de actividades a explorar. Esto es un programa de Radio Cuco. Quisquillosa. Escúchanos en iVoox, YouTube, síguenos también por redes sociales. Día de hoy, ¿qué actividades estáis desarrollando? ¿Cuáles son las próximas actividades que tenéis pensadas? Cuéntanos un poco. Bueno, estamos todavía un poquillo uniendo el grupo. O sea, una parte de que antes estuvimos hablando de que si somos muy dogmáticos, esa parte la queremos romper. O sea, somos un grupo heterogéneo de distintas edades, distintos gustos, con distintas problemáticas. Entonces, primero estamos viendo lo que nos une, y en breve empezaremos ya a difundir actividades que podemos hacer. Podemos adelantar que puede haber alguna relativa al deporte, y luego otra en la que vamos a ver un poco más, a dar a conocer un poco más lo que fue el Straight Edge en España
lo que es ahora y hacia dónde vamos. Vale, pues te dejo un poco el micro para que aproveches y lances el mensaje a la gente que tenga curiosidad o que quiera acercarse al movimiento Straight Edge, maneras en las que igual puedan contactar o cuando anunciáis asambleas. Vale, no, a ver, en principio nos pueden seguir a través de nuestro perfil que tenemos en Instagram, que es Straight Edge Valladolid. Ahí es donde vamos colgando nuestra actividad, la actividad del movimiento que podemos encontrar próximamente en España. Ajá. Que la más cercana que va a ser es la gira que va a tener el grupo brasileño Point of No Return, que es de los pocos grupos straight edge latinoamericanos que siguen en marcha y que van a hacer una gira, se le ha llamado ibérica, porque se mezcla, o sea, se anuncian las ciudades de Portugal y de España. Ajá. Las asambleas son normalmente los viernes sobre las 6:30 y vamos anunciando el lugar porque dependiendo si hay buen tiempo pues las hacemos en el exterior, si hay mal tiempo pues ya buscamos algún sitio interior. Ajá. Pero bueno, que si la gente busca un espacio en el que quiera realizar actividades, tiene una idea de una actividad pero le falta el cómo hacerlo, que en la que quiera pues un poco hablar de lo que hemos dicho al principio, sí. Como grupo somos, puede acercar, nos puede mandar un mensaje a través de Instagram, que ahí estamos siempre. Y luego eso, que el straight edge no somos tan malos como nos pintan, y que una vida, o sea, no quiero caer en la típica frase de la vida sobre A es lo mejor, pero que al final habría mucha gente que echaba de menos estar con gente con sus mismas ideas, sus mismas actitudes hacia la vida, y que ahora ya tiene un sitio donde pueda ir, donde puede escuchar hardcore, puede practicar deporte, y donde ser vegano no es algo raro. Vale, pues nos vamos a quedar con esta reflexión final. Muchas gracias por esta charla, Javier. Seguiremos atentos a Instagram, a Straight Edge Valladolid, para seguir vuestras actividades. Así que nada, muchas gracias. No, gracias a ti por darnos este pequeño tiempo y espacio. La primera frontera era el mar, la frontera al nord de la ciutat, línia invisible que separa els estats, i la frontera ja no és mar. La tribu vol la immunitat, tota enemica de ser exterminat. Frontera ens salva de l'adversitat, les presons lliuren dels nostres pecats. Creus estar al costat bo de la barrera, i ja conformes no deixar-los entrar, i justifiques la frontera per una falsa seguretat. I ara et queixes que ja res és com era, i que tot canvia a gran velocitat, però no saps que la frontera s'ha desplaçat fins a casa teva. I si el capital vol moviment, però el virus ens té presonats, els nostres cossos són un experiment, tancats a casa per ser explotats. Passi el que passi, el de seguir consumint. Des de la ràdio ens inunden amb por. Si
vols un rider t'ho porta allí. Millor no surtis del teu menjador. Deus estar al costat o de la barrera i et conformes no deixar-los entrar i justifiques la frontera per una falsa seguretat. I ara et queixes de que ja és com era i que tot canvia a gran velocitat. Però ja saps que la frontera s'ha desplaçat dins a casa teva. L'aire que respiro és meu. No vull ser res del teu. Aquí no fiquis ni el peu. L'aire que respiro és meu. L'aire que respiro és meu. No vull saber res del teu. Aquí no fiquis ni un peu. La màscara és la frontera. 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 Creus estar al costat o de la barrera i et conformes no deixar-los entrar i justifiques la frontera per una falsa seguretat. I ara et queixes que ja res és com era i que tot canvia a gran velocitat. Però no saps que la frontera